Entonces, esa losa va a cubrir toda esa longitud, toda esa longitud. Cada metro de aquí, cada metro de ancho, pues tiene o va a tener el armado que nosotros tenemos definido para ese metro, desde aquí hasta el otro lado. Eso sería entonces para la losa en una dirección, las dos losas en una dirección. Y estas losas entonces, pues las tendríamos que diseñar. Primero analizar, y luego ya hacer el diseño de concreto. Eso es entonces para las traves, perdón, para las losas. Para las traves, la T1, si recuerdan la T1 está en medio entre la losa 2 y la losa 3, esta T1. Y entonces la losa ya sabemos, la losa 2 ya sabemos que se apoya en todo su perímetro. Que a este muro le toca este trapecio, que a esta trave le toca este triángulo. Esta losa también, como es una losa cuadrada, pues no hay trapecios, hay triángulos. Y entonces este triángulo le toca a esta trave T1, este triángulo le toca a este muro, este otro triángulo le toca también a este muro. Por lo tanto, la trave T1 va a cargar este triángulo, este otro triángulo, más su peso propio. Esta es la azotea ya, entonces pues solamente va a cargar su peso propio más esos dos triángulos. Y la losa T2 va a cargar este trapecio más su peso propio y este triángulo más su peso propio en este segmento. Y algunas veces, pues como esta losa también está en contacto con la losa, con esta trave, perdón, está en contacto con la losa 1, a veces aquí le sumamos un metro de losa también. Los mismos 553, pues se los podemos sumar aquí al trapecio y al peso propio de la trave. Entonces, ya habíamos definido nuestra losa, que era así de 553 por metro cuadrado, y entonces vamos a ir a la trave. La trave entonces sería una viga simplemente apoyada, y le vamos a cargar la losa 2 y la losa 3. Aquí está ese segmento, miren. Esta es la trave T1 y esta trave va a cargar estos dos triángulos más su peso propio. Entonces, ¿cómo calculamos el peso que le corresponde a esta trave de una losa en dos direcciones? Bueno, primero definimos el claro corto, que sería este de 4, o este de acá, que es de 4, y lo dividimos entre 2 y lo multiplicamos por el W de diseño. Entonces sería el claro corto sobre 2, serían 2, por el W de diseño, pues serían 1106, creo, que serían 553 por 2. Ese va a ser el W, o va a ser la altura del triángulo. Inge, una pregunta. ¿Por qué el 553 se multiplica por 2? ¿O es una fórmula? Oh, sí, ya es una fórmula, pero no es por 2, es por el claro corto sobre 2. Por el claro corto sobre 2. Si aquí midiera 350, pues sería 350 sobre 2. Ah, ok. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. De acuerdo. Entonces sí son 1106. 1106, sí. Y entonces, de este lado son 1106. Del otro lado, también. Si se fijan, el claro corto sigue siendo este de 4. El claro corto aquí siguen siendo 4, entonces también sería el claro corto sobre 2 por el W.
Entonces, este triángulo y este triángulo que va a cargar la trave, pues sería multiplicarlos todavía por 2. Entonces, aquí abajo tendríamos la trave, así, el W por 4 sobre 2 y por 2, porque son dos triángulos lo que va a cargar. Y la carga sería así, triangular. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Ok. Entonces, esa sería la altura del triángulo y iría hasta 0 para acá y hasta 0 para acá. La carga va sobre la viga. Y tenemos también el peso propio de la trave. El peso propio de la trave, aquí nosotros tendríamos que hacer una propuesta de la sección. La propuesta de la sección, de acuerdo también al reglamento, de acuerdo al ACI, si lo alcanzaron a ver, creo que era en el capítulo 7 o en el 6, hablaba de que nosotros podemos aproximar el peralte de la trave o de la viga, o en este caso también de la losa, con una relación de la longitud sobre 20 o hay otra longitud sobre 18, dependiendo de cómo está apoyada el elemento. Y entonces, yo recuerdo que usábamos una longitud sobre 16, pero puede ser también sobre 20, ¿no? Entonces, si dividen los 4 metros sobre 16, pues les da un valor. Un valor. Ese valor sería, lo tendríamos que ajustar a, por ejemplo, si 400 sobre 16 da 25. O el 400 entre 20, pues da 20, ¿no? Entonces de ahí nosotros pues no sabemos qué peralte va a tener o qué peralte va a pasar. El reglamento dice que si divides la longitud sobre 16 y usas ese peralte, pues entonces ya no tienes que revisar las deformaciones, aunque se tengan que revisar para ponerlo de la contraflecha y ese caso, ¿no? Pero también hay una parte del reglamento donde dice cuánto debes considerar de contraflecha máximo. Y entonces, bueno, pues nosotros podemos aquí ya con esa relación proponer. Ahí daba 25, pues yo le puse 50, 50 de base, de peralte, perdón, y la base sería la mitad. Normalmente hacemos una sección rectangular y lo ajustamos así a 25 y en el vertical también a 5. Entonces pudimos haber dejado aquí 20, 25, no, a 40, por ejemplo, 40 por 20 o 50 por 25, que sería un poco más de peso, pero que pues no sabemos exactamente cuánto va a resistir esa sección y si soporta las cargas que le estamos colocando, ¿no? Entonces, bueno, con eso podemos tener esa propuesta. Un poquito. Oh, no. Ok. Entonces, con esa propuesta de la sección multiplicada por 1 metro y por los 2.400, que es lo que pesa el peso o es el peso volumétrico del concreto, pues ya tenemos el W de la losa, perdón, de la trave. Y esa carga es distribuida, es esta distribuida que está aquí. Entonces tenemos dos cargas, una carga triangular con 2212, que son los dos triángulos de las dos losas, y una carga distribuida, uniforme distribuida, que son el peso propio. ¿De acuerdo? Sí, sí, de acuerdo. Y entonces esa es la que había que analizar. Es la que había que analizar para
Pues revisar revisar la sección, ¿no? Y definir el acero por flexión, el acero por temperatura, los estribos y demás. Ok, esa es entonces la primera trave. La segunda trave va a tener el trapecio de la losa 2 y el otro triángulo. Entonces, si se fijan, por un lado tenemos el trapecio y por otro lado tenemos el otro triángulo. En este caso es un solo triángulo. Son los 553 por el claro corto sobre 2, me da el 1106 y esa es la carga triangular que le toca a este segmento de 4 metros. Como estamos usando la misma sección, pues el W de la distribuida siguen siendo los 300 y de este lado es una carga trapecial. Entonces, ¿cómo vamos a formar este trapecio? La carga va a ser la misma, sería el claro corto sobre 2, perdón, sí, el claro corto sobre 2 por el W, la carga esta es la misma, pero el trapecio va a tener entonces una parte que es esta parte central que es una carga distribuida y una parte triangular que es esta carga variable a los lados. Entonces, la base de esos triángulos sería el claro corto sobre 2, que me da el 2. Y el otro triángulo, pues es también el claro corto sobre 2, porque el claro corto siguen siendo los 4 metros. Y entonces en medio me queda una diferencia, porque la barra, esa barra, en ese segmento vale 4.8. Aquí, miren. Como estas líneas que trazamos aquí están a 45, entonces esta altura y esta altura es la misma. Es decir, que este ancho y este ancho hasta la mitad es el mismo. Entonces, pues vale 2. De aquí a aquí son 2, luego 0.80 y luego otros 2. Y así formamos entonces el trapecio. Y ya tendríamos entonces las cargas. Oiga, Inge, Mande. para la relación del claro corto entre dos sigue siendo los 4 metros del trapecio, o sea, nada más le quitamos lo que viene siendo la parte horizontal, lo pequeño de arriba, lo de la base menor. Sí, lo que pasa es que el claro corto es 4 y el claro largo para este segmento es 480. Este claro largo sí son diferentes, pero el claro corto es el mismo. Entonces, en la fórmula que estamos usando para definir la carga que transmite la carga distribuida a las traves, pues es así, mira. Por ejemplo, este tiene 453. De Entonces, acuerdo. el claro corto sobre 2 es 1.5. Es este Sí. 1.5 y entonces este también vale 1.5. Como tiene esta 450, pues entonces aquí sería 1.5, acá 1.5 y lo que queda pues es otro 1.5. Y entonces me quedan las cargas así, mira. Sí, ya lo veo. Ajá. Entonces, a ver, y luego también, antes, antes teníamos pues algún problema por cómo analizar las cargas así triangulares y trapeciales, pero pues ahora ya no tenemos problema y esos valores son más aproximados que si nosotros lo convertimos a una carga distribuida. Hay unas fórmulas para convertir esta carga a una carga distribuida, pero no te van a dar valores cerca de los reales. Por ejemplo, para la flexión sí funcionan, pero para las descargas no. Te da un valor más chico. O sea, como es una aproximación, entonces sí se aproxima a la parte de flexión, pero no a la parte de corte, a la parte de las cargas.
Y hay otras fórmulas, creo que lo dividen, bueno, es una fórmula que hace una división, creo que sobre 4, y también te convierte más bien, se aproxima más a las cargas verticales, más no a la flexión. Entonces, realmente tendrías que usar dos, una con W sobre 3 y otra con sobre 4, para y revisar unos con un valor y otros con otro valor. Entonces, este parece pues que está más aproximado a los dos, al corte y al momento. Por eso pues últimamente se ha estado usando así de esa manera. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, de acuerdo. Ok. Y entonces pues ya tenemos nuestros modelos de Traves para analizar. La trave T1 con sus triángulos y su distribuida, y la trave T2 con su carga trapecial, su carga triangular, la otra barra, y la distribuida sobre toda la trave. Entonces, esa parte sería pues la manera en cómo hacer los modelos para que pues de alguna manera se aproximen al real, ¿no? A la parte real, que es lo que nosotros estamos intentando hacer. ¿De acuerdo? Entonces, esas las tenemos que analizar y luego diseñar, ¿verdad? Y luego diseñarlas, sí. Entonces, sí, no sé si la tenga ya diseñada esa. Creo que no. No me acuerdo si ya la diseñé, pero ahorita la diseñamos, la analizamos. Ahorita la analizamos y a ver, aquí está. No, creo que sí, mira, a ver. Creo que sí. Pero, a ver. Pues es la parte si lo hiciéramos a mano, ¿no? La fuerza equivalente de la distribuida, la fuerza equivalente de los triángulos. Y... ando ahí. Ok. Y entonces creo que sí la tenía analizada por aquí. A ver, aquí está. Ahí están las reacciones, 28-12. La otra también creo que me dio también 28-12. Y aquí abajo tenía las ecuaciones de momento para el primer segmento, que era de 0 a 2. Y creo que el momento daba... Aquí lo tenía... 3.549 abajo. Este es el momento máximo positivo. Este 3.549 es al centro. Y este es el corte. Como está simétrica, pues al centro el corte da 0, ¿se acuerdan? Y acá abajo lo tenemos todo completo, creo. Oh, aquí está, miren. Entonces, esta es la función de corte y este es el diagrama de momentos. Entonces, al centro el momento da 3.549. Con esa sección, entonces, pues la revisamos. En esa sección la revisamos. A ver. Ok, pueden ver esa hoja que está ahí, ¿verdad? Sí. Okay. A ver, esta hoja
ya hace el diseño de concreto de, ¿se llama? El porcentaje de acero por flexión, el área de acero por flexión, y también calcula los estribos, que es lo que queremos al menos para esa viga que está simplemente apoyada. Entonces, esa trave, pues en los extremos no tiene momento porque es simplemente apoyada. Pero en el centro está el momento de 3549. Como está abajo, pues se lo ponemos ahí negativo. Y la carga en ese segmento, pues es una combinación. Es una combinación de la distribuida y de la triangular. Entonces, tendríamos pues que ponerle el valor de la carga distribuida en ese punto, y en ese punto son los 2206, ¿verdad? No, 12. Así. La longitud hasta ese punto son 2 metros, y aquí está el factor de carga ese que decía. Pueden usar 1.5 o pueden usar 1.4 también. De acuerdo al reglamento creo que dice que nada más 1.4. Pero como pues no, estamos combinando vivas más muertas, que con 1.5 era suficiente. Luego le ponemos el F'C, el Fy y le ponemos la base. Nosotros habíamos dicho 20, 25. Y el peralte, al peralte de la altura total de los 50, pues le quitamos el recubrimiento, le quitamos unos 3 centímetros, así 47, y le decimos que use 2 ramas de los estribos, y ya le damos diseñar. Para diseñar, pues el porcentaje máximo por flexión es este punto 18, y ese punto 18 es más o menos el 75% del porcentaje balanceado. Y entonces, pues, nada más checamos que no se pase ese. Y también checamos que este porcentaje pues sea mayor que el porcentaje mínimo por flexión, ¿se acuerdan? Entonces, este porcentaje que está aquí, tiene que ser mayor que el mínimo y tiene que ser menor que el porcentaje máximo. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa aquí? Que esta sección está muy grande. Entonces aquí le podemos cambiar a 20, podemos decir que sean 37, que no sean 47. Y entonces Oye, le decimos, la seguridad nada más es lo del triángulo, no es la de peso propio también. nos faltan los 300, ¿ah? Sí. Entonces sería 2512. Así, no, 2500 después de 2. Ahí habría que calcularlo bien, porque ahorita solamente están sumados ahí. Pero pues se puede calcular con la diferencia de los cortes sobre la longitud. Más o menos nos da un valor aproximado del W. Ok, entonces pues le damos diseñar y ahora tenemos punto 0.57. Este ya es mayor que el permisible era 14 sobre el FY, ¿se acuerdan? En alguna parte vieron ese porcentaje mínimo.
Luego, entonces, también tenemos que checar, ya vimos aquí que es mayor que el mínimo. Y tenemos que checar entonces la parte del corte, la parte de los estribos que se necesitan para la sección. Y entonces aquí tenemos el corte, que son 4.286. Tenemos el corte factorizado, tenemos el phi-BC, tenemos el phi-BC sobre 2. Y se acuerda que hay unas fórmulas para calcular la separación. Calculan lo que resiste el concreto, calculan lo que se está actuando, y esa diferencia pues es lo que tiene que soportar los estribos. Entonces definen ustedes a qué separación va a ser con 1/4, a qué separación va a ser con 3/8. Y entonces podemos ver aquí que si yo le pongo estribos de 1/4, pues pueden quedar aquí a cada 14 o a cada 10, ya depende de cómo ustedes decidan, ¿no? ¿Eso es para varillas o para estribos, Inge? Esto es para estribos. Las varillas están acá arriba. Este es el porcentaje de acero para la parte de flexión, que sería esta área de acero. Esto es para la flexión y esos irían abajo. Y estos serían para el corte, para revisar los estribos a qué distancia, a qué separación los tengo que poner para que el concreto y el acero en conjunto pues resistan el corte. Pero le decía, bueno, aquí el programa pues ya usa sus fórmulas y demás, ¿no? Pero nosotros pues necesitamos en un principio pues saber si esto está bien, y entonces habría que verificarlo como lo saben hacer ahora ustedes a mano, pues. O si usan algún programa también, verificar que lo esté haciendo bien, que usted esté usando bien, por ejemplo, el factor de reducción para el corte. Si está usando 0.85 o 0.75 o 0.7, ¿cuánto están reduciendo la capacidad de la capacidad o la resistencia del refuerzo a corte? Igual acá en la flexión, cuando ustedes calculan este porcentaje, pues tiene que ver también con un factor de reducción. Un factor de reducción de 0.9 para flexión, y también un factor de amplificación aquí de 1.5 para el momento. Entonces esos valores pues se tienen que checar y entonces ya usarlos pues con esa seguridad, ¿no? Entonces con este calculan o con este definen las varillas a flexión, y con el corte ustedes revisan si le ponen de 1/4 a cada 14, si le ponen de 3/8 a cada 18. Y hay una parte donde no requiere estribos, en la parte del centro. Si solo estamos haciendo cargas verticales, pues normalmente al centro no requiere estribos. Recuerdan que el corte se iba aproximando a 0. Entonces, pues al centro normalmente no, más que por especificación, que ya serían o AD en 2 o AD en 4, dependiendo de si están haciendo solo flexión o si están haciendo también con sismo, ¿no? Con cargas de sismo. Entonces, por ejemplo, aquí ya tendríamos una sección de 20 por 40. Estos 37 más los 3 de recubrimiento sería 20 por 40. Y en esta sección le vamos a poner un área de 4.22, que si le ponen varillas de media sería 4.22 entre 1.27, que es el área de las varillas de media, pues nos da 3.32. Es decir, que le podemos poner 4 varillas y quedamos un poquito sobrados, ¿no? 4 varillas de media son 5 centímetros. Y lo que ocupamos es 4.22, entonces ahí hay casi 1 centímetro de más.
Normalmente ahí le ponemos 4, no le ponemos 3, por eso la idea pues de que sean 4 varillas. Es decir, que la sección quede simétrica. Pueden ponerle 3, pero no ajustamos. Necesitan hacer más de 3, entonces pues le ponemos 4. Tampoco podemos ponerle ahí una línea de alambrón, ¿no? Normalmente no se puede hacer eso, pues. Pero bueno, pues finalmente es acero. Entonces de ahí elegimos nosotros cuántas varillas le vamos a poner y los estribos de 1/4 a cada 14, y si son de un cuarto a cada 14, pues esos estribos tienen que ser en una longitud de 60. Esta X1 es donde requiere estribos por cálculo, y entonces en 60 centímetros, si se las ponemos a cada 14, pues serían más o menos 4 o 5 incluso para que den los 60, ¿no? Ok. Luego, entonces habría que hacer las traves. La trave, miren. Yo tendría que ponerle la sección aquí de 20 por 40. 20 por 40. A ver, vamos a quitarla de acá, vamos a copiarla. Ya que la tienen hecha, pues ya la pueden copiar, ¿no? Y demás. Entonces ahí le ponen T1, aquí sería 20, es la base que tenemos, pero acá son 40. Entonces, como esas están más o menos a escala, pues se pueden estirar. Ahí está ya, 20 por 40. Ya dijimos que iban a ser 4 de media, aquí están 4 de media. Y arriba le ponemos, recuerdan, la tercera parte del positivo o el mínimo. Y entonces el mínimo serían 40 por 20 por 14 entre 4200. Eso da 2.66. Eso sería el área de acero. Si le ponemos de media, ocupamos 2.01 o 2.1. Entonces, eso de 2 de 3 octavos, pues está a penitas. Está justo. Entonces, aquí, si no queremos que quede justo, si ustedes quieren dormir tranquilo, pues le pueden poner un poco más, ¿no? Le ponen un 2 de media, que ya sería no la tercera parte de lo de abajo, sino la mitad. ¿Cómo hizo esa relación? Por favor? Acá arriba, este es lo que me dio por flexión. Sí, de acuerdo. Entonces, arriba le puedes poner, como no hay momento negativo acá arriba, le puedes poner el mínimo, que sería el 0.003 por flexión. O le puedes poner la tercera parte de por flexión, cualquiera de las dos. Obviamente, pues buscamos la manera de ponerle lo que sea menor. Lo que sea menor, pero, por ejemplo, la tercera parte de esos 4, la tercera parte de los 4 sería, por ejemplo, 4 por 1.27 me da 508. Si lo divido entre 3, me da 1.69. Y ese 1.69 lo divido entre 0.71, me da 2.38, que serían 2 de 3 octavos más un pedacito, más de 2 varillas de 3 octavos. Y entonces ahí tú tienes que decidir pues en qué ponerle.
yo necesito ponerle 1.69 centímetros cuadrados, que es el mínimo. Y entonces veo que con 2 varillas de 3/8 no ajusto al mínimo. Entonces le tengo que poner más, le puedo poner 3 varillas. Pero pues no hay carga ahí y no hay carga acá, entonces la otra opción es que le ponga la tercera parte también de lo de abajo, o el mínimo, cualquiera de las dos. Eso sería lo que yo tendría que ponerle pues acá arriba. Pero como con 2 varillas no ajusto ninguno de los dos, entonces le pongo aquí 2 de media. Y 2 de media son 2.54. Y entonces ya te digo, lo que le puse aquí realmente fue la mitad de lo de abajo. Cualquiera de esas 3 opciones se puede, siempre y cuando no sea menor, pues. Y siempre y cuando no vaya a ser para ti, pues si es para ti, le puedes poner exacto lo que necesita, ¿no? Pero si no es para ti, pues en principio es más importante la seguridad y nuestra estabilidad mental que que alguien pague un poquito más por esta trave, ¿no? Entonces serían esos 3 casos. El mínimo por flexión, que sería el punto 0.033, la tercera parte de lo de abajo, o un poquito más, como en este caso. Ok, de acuerdo, ya me quedó claro, gracias. Y igual, fíjate, igual a veces, y pasa, que te dicen, es que yo no tengo 3 de 3/8, nomás tengo de media. Y ándale, pues ponle 2 de media y tú estás cubierto, pues. Con eso pues ya les damos chance ahí de que pongan lo que sea. Entonces pues de esa manera ya nosotros llegamos hasta la parte de diseño. Y en el caso de los estribos, le pusimos, mira, aquí dice un estribo o estribos de 1/4 a cada 10. Pero nosotros queremos que le pongan 6, creo que dijimos. 6 a cada 10 da 60. Y 5 a cada 14, pues también más o menos da, creo que era 70. Perdón, 5, ¿ah? 5, sí. Son 70, creo. Son un poquito más de 60. Y entonces, también del otro lado, porque como está simétrica, pues quedaría lo mismo, ¿no? 5 de 1/4 a cada 14. Así. Y los demás, el resto iría en medio, en la diferencia, pues. Y le podemos poner así el resto de estribos de 1/4. Estos son a D en 2. Bueno, así dice el reglamento. Si es por especificación, no sé, recuerdan cuánto les dijeron a ustedes. Más o menos era D en 2. O la altura sobre 2, ¿no? Así. La altura de la trave sobre 2, D en 2. O D en 2, que serían 37 entre 2. Más o menos así. Y entonces ese sería ya el diseño de esa trave. Y entonces, bueno, pues eso es lo que hay que hacer con la otra, con la T2. Hay que analizarla y ahí va a aparecer un momento negativo. Entonces ahí ya también ese es un tratamiento un poco, no diferente, sino habría que hacer la consideración pues de la cantidad de acero corrido, la cantidad de acero que vamos a cortar y la longitud que va a tener
esas varillas adicionales, ¿no? Que le vamos a poner para poder cubrir el momento negativo. Ok, que ahora sí ya entendimos cómo era. Ok, Si andábamos muy perdidos. pues entonces hay que hacer la T2. ¿Por qué dijeron que a las 11? ¿Tienen que hacer ahora a las 12? Usted me dijo que a las 11. Pues bueno, yo mandé el link, pero decía a las 11:30. Ah, perdón, ese como el otro día se había dicho el martes a las 11, pues yo me quedé con eso del martes a las 11. Oh, que la canción. Bueno, entonces ya se acabó la hora. Hay que hacer esa parte entonces de la otra trave. La otra trave, de la trave 12, si quieren se las pongo para que la copien. Y ya esa creo que no la analicé, ¿o sí? No, ese era otro. No, esa no la analicé. Bueno, no la he hecho, pues. Entonces la trave T2, si quieren le sacan captura a esa trave para que hagan el diseño así, entonces. No déjenlo hallo. De todos modos, vamos a hacer la primera también, la que hizo usted para ir comprando los resultados y ver que pues, si la estamos haciendo bien. Vale, y entonces a ver si tienen alguna pregunta o algo. A ver. Si quieren, tómenle captura de esa parte para que la diseñen también. Bueno, la analicen y la diseñen. Listo. Vale. A ver, y también les quería enseñar de unas cosas que estoy haciendo ahorita. Es una casa que tiene ahí un puño de traves. A ver. Por ahí medio se alcanzan a ver, miren. Las traves, estas son traves. Estas son traves, esta es otra trave. Y acá hay una trave al final y demás. Y de esas traves, pues hay que, igual, habría que definir cómo son las losas, ¿no? La losa va a ser en una dirección, así en una dirección horizontal. Y entonces, pues las traves se van a apoyar, las losas se van a apoyar sobre los muros perimetrales y sobre las traves. Sobre las traves o algunas traves que están ahí. Arriba también la losa se va a apoyar en esta parte más grande, que realmente son 6 metros, se van a apoyar en esta dirección, en este muro del extremo, en este muro del medio y en este muro del otro extremo. Y las otras son más pequeñas, o sea, no hay mucho problema. Entonces, pues yo ya hice los análisis y ya hice los diseños y estaba ya haciendo los ejemplos que les pasé, miren. No los que les pasé, sino esos son parecidos a los que les estaba mostrando. No, este era de Point. No sé si se alcancen a ver. Ahí sí se alcanzan a ver, miren. Entonces hay que ponerle la trave 15 por 30, el nombre, si son iguales, pues le ponen aquí T1 y T4 son iguales, los ejes, la cantidad de varillas para la parte de la temperatura, la cantidad de varilla para la flexión, es decir, los estribos también, y también acá miren el resto de 1/4 cada 15 que sería también a la altura sobre 2. Pero bueno, pues ya depende del reglamento, ¿no? Si dice D sobre 2 o H sobre 2 y bueno. Y entonces esas serían las losas, miren. Son 4 3/4 y esas son 4 de media. Pero como están pequeñas las traves de peralte, pues entonces sí ocupan más acero, ¿no?
Pero bueno, habría que hacerla. Aquí, por ejemplo, en esta trave, hay 4 de 5 octavos, que es lo que requiere acá abajo. Y estos pedacitos están muy cortos, este es de 1.50 y también este es creo que de 1.20. Entonces, pues no tiene sentido aquí cortar y dejar aquí el acero nada más que requiere por temperatura o por flexión, perdón, y luego sumarle pues lo que o ponerle aquí un bastón o ponerle una varilla cortada, unas varillas aquí. Entonces, pues mejor se la ponemos corrida. Y en la parte también de arriba, estos momentos de aquí, este claro y este claro tienen más o menos el mismo momento aquí. Y bueno, este se hace pasero. Pero el momento de aquí es igual al de acá. Entonces, el área de acero, pues es parecida. Y entonces le dejamos una sola. Y aquí se las dejé todas corridas también. Tendríamos que cortarle de aquí para acá, a dejarle la longitud para cubrir el momento más la longitud de desarrollo de la varilla. Es decir, la longitud que nos asegure que la varilla junto con el concreto se van a deformar al mismo tiempo, y entonces que si se da la flexión aquí, pues que esa parte de la varilla que está ahogada en el concreto, pues nos ayude a suponer que está fija, pues. Entonces, pues sí, aquí ya la, la longitud que necesitamos para cubrir el momento, más la longitud de desarrollo, pues ya llegamos al otro lado. Entonces, pues se lo dejamos corrido. Igual aquí, yo tendría que pasar el acero aquí, darle vuelta. Y este acero de acá también pasarlo y darle vuelta, hacerle un gancho aquí. Pues mejor entonces en lugar de cortarlo, pues le pongo todo corrido, ¿no? Y nos ahorramos ahí trabajo de corte, trabajo de armado y demás. Y ya de esa parte, no, del otro, lo que sigue pues serían las losas. En este caso, si es una losa nervada, pues habría que hacer las nervaduras y habría que indicarle la cantidad de varillas, cómo suben, cómo bajan, esta es la longitud que recuerdo que habían dicho pues de L/4, que se puede calcular o simplemente se puede usar eso de la longitud sobre 4, ¿no? Si nosotros checamos aquí en esta trave, bueno, aquí no hay problema. Aquí sí se puede ver. El, el diagrama de momentos, cuando cruza por cero, cuando cruza por cero, pues hasta ahí se supone que el momento vale cero. Entonces, ahí de ahí para adelante ya no ocupa varillas, ya no ocupa refuerzo, y entonces hasta ahí llega esa longitud. Y de nuevo sería esa longitud más la longitud de desarrollo, que en este caso sería para esta losa o para esta nervadura, pues sería así hacia atrás, todo este gancho es lo que lo va a soportar dentro del concreto para que de aquí para acá funcione soportando algún momento que llegue. Entonces, este sería para una losa simplemente apoyada. Para una losa con dos claros, pues también aquí está, esta es la cantidad de acero que nosotros le estamos poniendo adicional acá arriba para que se soporte el momento. Y estas son las distancias. En este caso, pues son L/4, ¿no? Pero les decía, también se puede calcular. Y en el caso de las losas llenas, pues esa indicación se hace sobre la planta. Sobre la planta, estas serían entonces las varillas de arriba y de abajo, o más bien las que van alternadas, y aquí quedan a cada 36, es decir, van a quedar a cada 18. Estas dos van a quedar a cada 18
en la parte de arriba esta sube a 36, pero esta también está a 36, entonces aquí también quedan a cada 18, como estas. Bueno, aquí quedan a cada 20, miren. Todas están a cada 40, pero una empieza en el extremo y la otra empieza a la mitad, a los primeros 20. Entonces estas van a quedar abajo realmente a cada 20 y arriba esta y esta también van a quedar a cada 20 porque las dos están a cada 40, pero están intercaladas. Y en la otra dirección, el acero pues es este acero por temperatura, que sería de 3/8 a cada 25, que sería también lo que dé el mínimo o lo que dé el... Aquí cambia el de temperatura, era 0.002 o 0.0018, no sé cuáles enseñaron, para calcular la cantidad de acero por temperatura. Bueno, entonces, pues lo que hay que hacer sería la trave T2, esa que quede como a ustedes de tarea, ¿no? De acuerdo. Sí, que ¿Vale? está bien. Dale, pues sí, entonces pues ya ustedes me dicen si el lunes o el martes o el viernes cuando la tengan. Ok, yo le dejo un mensaje cuando ya tengamos todo hecho. Paz. Dale, pues gracias, por aquí andamos. Gracias por la cátedra, Inge. Saludos. Ándale, pues, nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Isa. Adiós. Sí, hasta luego, hasta luego.